Ya de vuelta a República Dominicana, luego de Venezuela y todo lo que por allí está pasando, tenemos este acuerdo de EDESTE y Gómez Díaz, quien está dando unos cientos de millones de pesos a esa institución EDESTE, y las informaciones sobre esto la tiene Yamel Castro. Iván, bueno, aquí en Una Nueva Mañana, en varias ocasiones hemos hablado del famoso hoyo eléctrico que tenemos en el país, que básicamente tenemos un déficit enorme en cuanto a temas de electricidad se refiere. Tenemos una cantidad absurda, me parece que es un 40%, si no me equivoco, de personas que no pagan, ¿verdad? Que tienen una deuda y por ende ese otro 60%, los que pagamos la luz, por eso se nos duplica y se nos triplica el tema de la factura eléctrica que pagamos en nuestros hogares. Una vez aquí hablamos con mucha indignación como empresas, ¿verdad? Empresas serias, empresas prósperas, que se están dando el lujo, ¿verdad?, de no pagar sus facturas eléctricas a pesar de que tienen con qué pagarla y a pesar sobre todo de que tienen un consumo bastante alto. Y pues dentro de ese listado que en ese momento conversamos aquí, hablábamos de Telemicro. Esto es un tema que ha estado pues sonando desde hace ya mucho tiempo. Supuestamente pues se había intentado acercarse a Telemicro para llegar a un acuerdo con el tema del pago de la factura y no había sido posible. Eso decía, ¿verdad?, de parte de la electricidad. Pero ahora sí tenemos la información de que aparentemente sí se llegó a un acuerdo con Juan Ramón Gómez Díaz, cabeza de Telemicro, sobre la deuda que ha venido acumulando durante ya mucho tiempo con el Consejo Unificado de las Distribuidoras de Electricidad, el CUED. Y precisamente Celso Marrancini, quien es el presidente del CUED, pues anunció cuál fue ese acuerdo que tuvo con Grupo de Medios Telemicro, a su cabeza, como dije, Juan Ramón Gómez Díaz, para poder resolver la deuda pendiente por pagos de atraso de la factura eléctrica. Supuestamente, o según las informaciones que Celso Marrancini pues ha compartido, la deuda oscila entre los 150 y 190 millones de pesos. De entre 180 y 190 millones de pesos de deuda acumulada por no pago de la factura eléctrica. Pues Telemicro efectivamente ha reconocido esta deuda y ha dicho que sí, que ellos van a pagarla. Pero escuchen cuál fue el acuerdo y cómo es la forma que ellos han decidido o han acordado más bien hacer este pago. Telemicro ya hizo un primer abono de unos 10 millones de pesos. Señores, de la deuda que está entre 180 y 190 millones de pesos, Telemicro pagó 10 milloncitos, que si usted lo compara con 180, 190, 10 millones, gracias a Dios que lo pagó, porque no vamos a ser mezquinos, pero caramba, 10 millones de 180 o 190, la verdad es que es muy poco. Pero además de esto, Telemicro se comprometió a pagar la factura corriente mensualmente, que obviamente no lo estaba haciendo, es decir, cada mes a Telemicro le llegaba su factura eléctrica y ellos no la estaban pagando y por eso llegaron a ese cúmulo de tantos millones de pesos. Telemicro dice, ok, te deposito 10 millones de pesos, me comprometo a irte pagando paulatinamente esa deuda de 180 o 190 millones de pesos, mensualmente te iré abonando a esa deuda que ya tengo y además te voy a pagar la factura eléctrica que tú me vas a enviar mensualmente para estar al día por lo menos con las facturas actuales. Pues Celso Marrancini estuvo enfatizando que su prioridad ahí en el CUED es manejar precisamente el tema de las deudas en vez de enfocarse en las personas involucradas. Sabemos, no es un secreto para nadie, que Celso Marrancini y Juan Ramón Gómez Díaz tienen una amistad de ya muchos años. Tal vez por ser entre ellos dos la conversación es que llegaron a este acuerdo y Marrancini pues aclaró que al asumir el cargo encontró la deuda considerable y que esta situación no estaba relacionada en lo absoluto con la relación personal
que tienen estas dos personas. Sin embargo, hay que aclarar lo siguiente. En principio hubo un desacuerdo muy notable porque en este caso Telemicro siempre se mantuvo diciendo que no tenía ninguna deuda con EDESTE y tenemos que explicar el por qué. Resulta que al llegar a EDESTE, Celso Marrancini encuentra una deuda y bueno, por supuesto, él dice que idealmente lo correcto hubiera sido resolver ese problema a lo interno, en forma privada, pero que trascendió a los medios de comunicación. Sin embargo, tenemos que aclarar que Juan Ramón Gómez Díaz hace la aclaración de que había un acuerdo previo con el director anterior de EDESTE del pase de una publicidad y que EDESTE también le debía dinero a Telemicro por el uso de su frecuencia. Ajá. Entonces, yo me imagino que si te estamos pasando una publicidad, tú estás usando mi frecuencia, vamos a intercambiar, vamos a hacer acuerdos con relación a los servicios que estamos prestando. Y yo, aunque ha salido a relucir esto, de manera personal, sería bueno como que también uno valorara esas versiones que se dan, porque si es así, que es lo más probable, porque ustedes saben que los directores actuales de EDESTE están, entre comillas, tratando de poner las cosas claras y de conocimiento público. Sin embargo, Marrancini expresó eso mismo, que hubiera sido lo ideal, hacerlo de manera privada, porque a él lo une una amistad de muchos años con Juan Ramón Gómez Díaz, que se iban a eliminar las moras y que se iban a quedar los intereses. Sin embargo, el acuerdo refleja un compromiso de Telemicro para regularizar esta situación financiera y viéndolo desde una manera conspirativa, como diría Iván, yo creo que probablemente el director anterior hizo un acuerdo porque no es verdad que Telemicro iba a dejar acumular todos esos millones, 200 y pico de millones, o sea, algo de real. Creo que sí pudo haberse dado entre el uso de frecuencia, entre quizás la publicidad y que no quedó bien claro y por eso esa deuda llegó ahí. Lo más probable es que ahora Juan Ramón Gómez Díaz, sí mismo, vaya a cumplir el acuerdo efectuado y quizás va a quitar la frecuencia, aunque Celso Marrancini, EDESTE dice que esa frecuencia son del Estado. Miren esto. El grupo Telemicro ha emitido un comunicado, eso fue este viernes, rechazando las alegaciones de EDESTE sobre una supuesta deuda millonaria. Esta es la comunicación que saca Telemicro al margen de las informaciones que vimos anteriormente. Según Telemicro, EDESTE ha publicado información errónea acerca de moras y recargos que no reflejan la realidad de su situación financiera. La empresa argumenta que estas acciones buscan dañar su imagen y que la distribuidora está tratando de desviar la atención de su propia deuda millonaria con Telemicro por el uso autorizado de frecuencias de las telecomunicaciones. Como decía ya anteriormente, el comunicado también señala que Telemicro ha solicitado a EDESTE permisos para el uso de frecuencias desde 2016, pero estas solicitudes no han sido atendidas. Aquí hay un tema medio confuso en relación si EDESTE usó o no esa frecuencia, porque ellos bien pueden decir que la están usando desde 2016, pero si no hay constancia de que esas frecuencias se utilizaron, hay que ver qué realmente es la realidad de todo esto. Además, el grupo Telemicro destaca su historial de reputación en los medios de comunicación, que son sólidos, y que la información difundida por EDESTE es falsa y capciosa. A esta altura de juego nosotros nos preguntamos cuál es la solución que debe encontrarse a esto. Si obviamente están las facturas de lo que se adeuda, si el tema de moras, si el tema de pagos, qué es lo que es cierto, si ese uso de frecuencia, que tenemos ya varias semanas, ¿verdad, Yamel? Hablando de esto, de si usaron las frecuencias o no, de con quién se acordó eso, dónde está el contrato físico que tácitamente explica los detalles de esa negociación, eso debe aparecer. Si le debe EDESTE a Gómez Díaz, obviamente algún proceso de pago debe agotarse. Si debe Gómez Díaz esta factura, que según las informaciones la debe porque empezó a hacer pagos y adelantos, esto debe definirse.
pero ellos hacen un pago, es una información que sale, pero al mismo tiempo sacan un comunicado diciendo que lo que se quiere es difamar a la empresa. Pero hay algo, ese acuerdo anterior que dice Medios Telemicro que tenía la empresa con EDESTE fue firmado en la gestión de Rubén Bichara. Sí. Entonces, me pregunto yo, por eso digo, de manera conspirativa, quizás habían unos acuerdos anteriores que no fueron reconocidos por los directores actuales, o en su momento no se formalizó de la forma adecuada en las oficinas pertinentes, y por supuesto quedó al aire, pasó el tiempo, los del PLD pensaban que iban a quedarse, no se quedaron, llega una gestión nueva y se encuentra Telemicro entonces con esta avalancha de deudas que no podemos negar que la electricidad se consume. Sí, y yo me imagino que por ese mismo tema de que han cambiado, ¿verdad?, las personas que están a la cabeza de las EDES, es que Telemicro se encuentra en esta situación. Yo entiendo que ahora ellos dijeron, ok, vamos a sentarnos a tener esta conversación y tenemos que hacer borrón y cuenta nueva para poder avanzar con este tema, porque si empiezan a ver que si el tema de las frecuencias iba o no iba, que si se usaron o no, que si la publicidad se dejó o no se dejó, que si yo hice un acuerdo con fulano por esa publicidad, no iban a llegar a nada. Y por eso tienen tanto tiempo postergando este tema de la deuda. ¿Tú sabes cuál es la palabra clave para esto? Se llama institucionalidad. Cuando hay institucionalidad en los departamentos, en la dependencia de los gobiernos, no importa el gobierno que pasa, hay un contrato ahí que perime tal y tal fecha, porque se hizo un contrato institucional, no de partido. Pero como nosotros nos gusta hacer la cosa a los dominicanos, agárrame ahí que ahorita resolvemos. Entonces eso es lo que pasa. Y Iche da un punto interesante, que dijeron, ellos pensaron que se iban a quedar y cambió el gobierno. Sí, y eso cambió, eso cambió todas las reglas del juego. Eso es importante que entendamos que aquí, tanto en EDESTE como otras instituciones, hay una gran falta de institucionalidad. Cuando un gobierno cambia, si hay un contrato hecho, si hay una deuda adquirida, porque cambia el gobierno, no es borrón y cuenta nueva. No es borrón y cuenta nueva. Entonces hay que ver cuál es el acuerdo al que va a arribar Telemicro realmente con EDESTE o con el CUED más bien, para ver cómo se resuelve y que la información sea consona, que si van a pagar, no saquen un comunicado diciendo que lo quieren es difamar. Exactamente. Sí, en esa línea deben ir las cosas. Mira, además de todo esto, lo que pasa con el involucramiento de Celso Marrancini, que es un experto, es un hombre de experiencia y de fuste en temas gubernamentales. Gómez Díaz, que es un zorro del emprendedurismo dominicano, de la comunicación y de las empresas de comunicación. Sabemos el inicio de Telemicro, o sea, el Canal 6, cuando era la San Martín. Sabemos de dónde comienza. El emprendimiento empresarial de Gómez Díaz ha estado siempre muy atado y ligado con el tema de la política, y ellos en algún momento se van a poner de acuerdo. Sabemos que esa frecuencia inicialmente pasó un asunto de gobiernos con el Reformista y con Atoidecana y PRD, o sea que las empresas de Gómez Díaz por alguna razón han estado ligadas al quehacer político nacional, y obviamente esta negociación que se hizo previamente con EDESTE, al cambiar a este gobierno del PRM, las cosas han cambiado, Yomel. Sí, y importante resaltar ahora que tú mencionas lo que mencionaba la doctora del tema de las frecuencias, que inicialmente cuando EDESTE saca ese listado de esas empresas que tenían esa deuda, pues ellos deciden sacar un comunicado, Telemicro saca un comunicado diciendo que EDESTE había sacado esa información para buscar dañar la imagen de Telemicro. Ellos dijeron, nosotros somos un grupo que tenemos un historial y una reputación en los medios de comunicación, o sea, como medio de comunicación sólido, y EDESTE lo que está buscando es dañar nuestra imagen, dañar nuestra reputación, y sobre todo Telemicro llegó a decir que EDESTE había sacado estas informaciones para desviar la atención de la misma deuda que supuestamente EDESTE tenía con Telemicro. Sí. Porque EDESTE dice, no, Telemicro me debe tanto. Y entonces Telemicro sale y dice, no, espérate, tú estás diciendo eso para desviar la atención de la deuda que tú tienes conmigo. Porque yo te estoy prestando a ti mis frecuencias desde el 2016. En dado caso 8 años, doctora. En dado caso de que sea así, yo creo que
al grupo Telemicro hacer la formalización y el compromiso del pago, después no estén diciendo que los empresarios privados quieren presionar al Estado porque quizás Gómez Díaz dijo, está bien, yo voy a pagar, pero luego entonces yo pudiera restringir lo que es el uso de lo que son mis medios y mis redes, mis canales, mis frecuencias. Pero ustedes saben que al final es un tema. Hay un asunto de las frecuencias que son de utilidad y de uso público, que eso lo regula el Indotel, que son las personas que están supuestos a designar cuáles son las frecuencias que son de propiedad o de uso público y cuáles son las frecuencias que son privadas y por las cuales habría que pagarle a una entidad tercera para el uso de frecuencia. A mi entender, a mi ignorancia de esos temas de telecomunicaciones, yo entiendo que ¿para qué necesitaría una entidad como de utilizar una frecuencia que no sea la que tiene acceso el Estado? O sea, claro. no se te hace sentido eso. Por quizás cobertura, acceso, a dónde llega, alcance, perdón. Sí. Pudiera ser, o quizás las del Estado no son tan buenas. Bueno, mire, hay un otro asunto importante que tiene que ver con el porcentaje de la deuda que está pagando Gómez Díaz al CUER o a EDESTE, que asciende casi a 200 millones de pesos, 190, y él está pagando un 10% de eso, está pagando 10 millones, eso es menos del 5% de la deuda de Yemen. Sí, debió pagar por lo menos un 10% y dar adelante unos 20 milloncitos de pesos, yo pienso. Entonces, hay que ver realmente cuáles son las reales intenciones. El gobierno, es lamentable que, digo yo, para el caso de las empresas que están debiendo, que tenían contratos previos tal vez de palabra, que dijeron, bueno, estamos aquí con nuestra gente, el Partido de la Berenjena, el Partido Morado, tenemos negociaciones y cosas como esas, pero ganó Luis Abinader un primer periodo y tal vez ellos dijeron, bueno, si se zafa y perdió ahora, volvemos a la gente de nosotros. Pero ganó nuevamente Luis Abinader y el partido del PRM, que no tiene las mismas intrínculas que el gobierno pasado, que para nadie es un secreto, que muchas cosas irregulares allí se hicieron. El tema de hacer negociaciones con entidades políticas en el gobierno y que no sean claras, que no sean totalmente transparentes, tienen complicaciones. El tema de hacer una negociación por debajo de la mesa o de palabra, mira que ahorita hablamos, eso no hay garantía más allá de un periodo de gobierno cuando no se hace correctamente. Y el tema de la promoción política, el tema de campaña en República Dominicana, y aquí hubo un poco de información del inside de estos asuntos de la política dominicana, es que si usted tiene un medio de comunicación tan poderoso como el de Gómez Díaz, hay un poder y hay una especie de prebenda, porque si viene un proceso político a futuro, obviamente hay un presupuesto para los grandes canales de televisión. Y si se está acumulando una deuda, y este es el partido que yo tengo, yo estoy en el poder, este es mi partido, tú me debes tanto, pero ahorita vienen las elecciones, tú sabes que hay una porción que va a cubrir eso. Te voy a resarcir. Te voy a resarcir. Entonces eso no es un secreto para nadie. Esos son asuntos políticos y económicos que aquí se hacen. Y como somos un país que dedica más de 7.000 millones a solo publicidad, pues no nos extrañe que de esos 200 y pico de millones le toquen en cualquier contienda publicitaria y ya queden pico con pico ahí. Así es, y tiene que ver también con el tema de cómo aquí se hace la política y de qué tan costosa es la política en República Dominicana. Sí, definitivamente. Yo creo que a Telemicro no le quedaba de otra que ya pues llegar a un acuerdo por un tema incluso de su propia imagen. Sí. Se había hablado tanto, se ha batido tanto este tema que entiendo que lo que más les convenía era salir con esta información, decir que sí, que llegar a un acuerdo de pago, que ellos van a pagar y que ellos no se queden en la mente del dominicano como mala paga. Independientemente de que en el medio esté el tema de la frecuencia, de que esté el tema de los anuncios. Miren, yo sí creo que aunque de verdad ya esté la deuda, yo sí creo que esa deuda tiene forma de deuda en estos momentos por el no seguimiento quizás de un acuerdo anterior, porque yo le voy a decir algo, solamente el pueblo dominicano espera todos los diciembre para esa fiesta Telemicro y gozársela de la entrega de un sinnúmero de vehículos, de apartamentos para sus colaboradores y demás. Y eso es mucho dinero. O sea, no es verdad que una empresa
un grupo de empresas de comunicación va a estar dando tantos regalos cuando tiene deudas por ahí. Entonces yo sí creo que fue que ese acuerdito con Bichara anterior no le dieron seguimiento. Así es, mire señores, esta gente de YouTube no tiene freno, señores. José Guzmán está diciendo aquí sobre este tema de Telemicro y la deuda, dice, también hay que tomar en cuenta, señores, cómo adquirió este señor la frecuencia, las adquirió a precios de vaca muerta. Y hablamos de eso, del inicio de este emporio de medios de comunicación que tuvo que ver con una especie de negociación político-comercial que pasó allí. La campaña de Peña Gómez fue crucial para esto, el tema PRD reformista en ese tiempo. También está hablando Guzmán, diciendo el historial negocio que tiene el país con algunos empresarios es un ejemplo de la construcción del Boulevard de Nagua. El señor Juan Ramón Gómez Díaz es pícaro para pagar y debe pagar y punto. Eso es las opiniones de la gente aquí en YouTube que está hablando sobre esto. Y nosotros sobre este sentido y del tema eléctrico, Yamel, quiero dar esta anotación para que terminemos con eso. El tema de tener un 40% de la gente que no esté pagando el servicio eléctrico en República Dominicana es deplorable. Es deplorable, bueno, cuando se es irresponsable de varias formas y de varios lugares. Primero, aquí hay una responsabilidad, no solo a la hora del pago del servicio eléctrico, hay una responsabilidad a la hora de la entrega eficiente del servicio. Cuando usted tiene un servicio eléctrico que le falla, que no le llega, que usted ve el tendido eléctrico dominicano como parece un nido de pájaros. Tú has pasado por calle que hay un poste de luz que parece un nido de pájaros de tanto alambres y rollo de cosas que tiene. Eso es un servicio que ahí hay una pérdida, hay un tema de electromagnetismo, que ese desorden hace que se pierda. Tú mandas de la generadora distribuidora una cantidad de kilowatts y lo que llega es menos porque se pierde en ese desorden que hay armado. Primero que no hay garantía tampoco de qué tanta energía te va a llegar y por cuántas horas. Y a todo esto se exige que se pague a tiempo y a hora. Pero hay gente que se engancha, porque somos así, somos dominicanos. Hay gente que se engancha de manera improvisada que pone en riesgo el servicio del que paga. Claro. Por eso son los nidos. Por eso son los nidos, porque cuando la compañía, la empresa de electricidad, coloca sus cables, lo coloca en estado óptimo y extendido. Sin embargo, es muy sabido que los que pagamos luz le subsidiamos a aquellos que se enganchan. O sea, y podemos ver que nos suben el kilowatt, no hay una notificación previa, te dice... no hagas una reclamación en Protecon. Ay, porque es peor, eso te pone un castigo, doctora. No. A partir de ahí es que te empieza a subir esa factura. Ay. Y para colmo nunca te lo devuelven. Cuando te reconocen algo, te dicen que te lo dan en un crédito, o sea, no te reembolsan tu dinero. Mire, en sentido general, doctora, es un asunto sistemático, transversal. Estamos hablando de la gente que está enganchado, que no paga luz eléctrica. Pero hablamos de gente, de empresas que están haciendo negociaciones no contractuales, de palabra, por debajo de la mesa. Estamos hablando de entidades políticas que sí, coge ahí, que en la campaña me pagas. Es un sistema completo, de arriba a abajo, sobre las cosas que tienen en la República Dominicana un accionar turbio, que no se entiende. Las cosas, los procesos que se llevan a cabo, los procesos judiciales que todavía decimos, ¿qué es lo que está pasando? Los procesos de Protecon, por ejemplo. ¿Para qué tener una entidad que está supuesta a proteger al consumidor si usted va y sale más perjudicado que lo protegido que sale? Entonces es un tema extraño. Tuvimos hace un tiempo un tema de ARS que están supuestos a hacer garantías de lo que salve el trabajador. Pero hay un tema ahí. Se está invirtiendo ese dinero y se están lucrando de eso. ¿Y qué reporte le llega al que puso ese dinero ahí? Entonces son muchas cosas que van sobre la informalidad que nosotros como nación tenemos. El mismo tema de la falta de institucionalidad, de que si usted como empresario, como ente privado, tiene un contrato con una entidad pública, debe quedar sentado un contrato. Que si el gobierno cambia y ese contrato es por 20 años, no es verdad que el contrato se va a romper porque el gobierno cambió. Llámame, Castro. Bueno, Iván, tenemos una última información ya para despedirnos del programa hoy lunes. Usted sabe que los lunes el presidente Luis Abinader pues los bautizó como los lunes de la semanal y se dirige a la prensa y al país.
Bueno, pues en esta semanal, en esta edición del día de hoy, el presidente Luis Abinader estará presentando lo que serán las propuestas que él pretende impulsar en el Congreso Nacional para la modificación de la Constitución Dominicana. Y de la mano de lo que el presidente estará conversando en el día de hoy en la semanal, pues ayer domingo, a través de su channel o de su canal de WhatsApp, el presidente envió un sondeo, ¿verdad? Una encuestita breve de unas preguntas que le preguntaba precisamente a la población si estaba de acuerdo con ciertos temas o no, ¿verdad? Para tener un número ahí de qué tan en acuerdo o en desacuerdo está la población al respecto. Parte de lo que se ha preguntado es el tema de si se estaba de acuerdo con que se unifiquen las elecciones que se realizan aquí en el país. También se planteó el tema de reducir la cantidad de diputados y también hacer inmodificables los límites al periodo presidencial y también pues garantizar un ministerio público independiente y apartidista. Esto es parte de lo que el presidente pretende pues proponer para la modificación de la Constitución Dominicana, y hoy estaremos pues pendientes de estas informaciones a través de la semanal. Solamente para cerrar con algo jocoso, mira, esa propuesta de disminuir la cantidad de diputados, los mismos diputados van a coger a todos sus seguidores y le van a decir, digan que no. Digan que no. Mira, primero se cae medio Congreso, es lo primero. Antes de que baje, esa silla tan contada y esos púlpitos están ahí en queue. Yo voy a ver después con qué lo van a llenar. Pero ¿cuál es el tema? Me preocupa un poquito esas preguntas por WhatsApp de que un tema tan pesado, un tema tan importante como lo que es la reforma constitucional, se esté medio coqueteando con lo que puede ser el acuerdo o no acuerdo de la población. Acordémonos, ¿no?, que hay un gran número de dominicanos que generalmente no opina porque piensa que todo está perdido, que nada está bien, que al final hacen lo que quieren, y más que nada hay que buscarse para eso expertos y ver realmente lo que le conviene al país.